Amados hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo para mí poderme dirigir a ustedes en este día, deseándole las más ricas bendiciones. Y les invito en esta hora para que esté ahí en su casa junto con su familia, podamos ofrecer la mejor adoración en este día al Señor. Dios les bendiga y te invito para que ahí en tu casa puedas también leer la palabra de Dios, porque este es el lugar que Dios ha escogido hoy, y aprovechemos este tiempo de confinamiento para que tú con tu familia podamos adorar a nuestro Dios. Y te invito para que busques en tu Biblia, en Isaías 55, el versículo 6 dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Mi hermano, el Señor está cerca, está ahí en tu casa, porque su palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Entonces te invito en esta hora para que allí puedas levantar tu mano como si estuvieses acá en la casa del Señor, ahí en tu casa, porque tu casa ahora es la casa de Dios. Te invito ahí para que puedas levantar tu mano y puedas dirigirte a nuestro Dios en adoración. Bendito Dios que estás en los cielos y en medio nuestro, Señor. Te pido en esta hora, mi Señor, que tú bendigas a cada uno, Señor, de mis hermanos que nos ven en las redes sociales en esta hora. Mi Señor,
Extiende tu mano de poder sobre ellos, su familia, para que en este día, Señor, tú des entendimiento, que abras sus oídos, Señor, para lo que hoy tienes, Señor, para ellos. Este es el mejor momento, mi Señor, para que tú, Señor, tu misericordia se extienda, Señor, a todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Mira, Padre amado, bendice aún aquellos, Señor amado, que en esta hora nos están viendo y que todavía no te conocen, porque esta es una oportunidad que tú estás dando, Señor, a cada familia, Señor, para que cada uno de ellos, Señor, podamos un día llegar a tu presencia. Ahora, Señor, recibe toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración, porque es tuya. A ti te pertenece, mi Señor, y a ti la daremos siempre, Señor. Y abrimos nuestro corazón, Señor, para que tú te regocijes, oh Dios amado, por medio de estos cánticos que hoy queremos ofrecer a ti, mi Señor, porque es para ti, Señor, para tu honra y tu gloria, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermana, y allí donde estás, te invitamos que una vez más nos acompañes a declarar estas alabanzas de bendición para nuestro Dios, y que allí donde estás, en cada uno de sus hogares, puedas exaltar junto con nosotros el nombre de nuestro Padre. Amén. Y decirle: Señor, te pedimos que llenes nuestra casa, que llenes cada uno de los lugares, Señor, con tu gloria, con tu presencia, Dios. Llena, Señor, nuestros corazones cada día, Dios.
donde tú estás, Señor, tú lo llenas todo, Jesús. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que estás con nosotros. Mi hermano, y allí donde estás, te invito a que puedas levantar tus manos y a empezar a expresarle palabras de agradecimiento al Señor. Empezarle a decir con todo tu ser cuánto le amas, cuánto le adoras. Señor, te adoramos porque sabemos que tú eres nuestro Dios, porque sabemos, Señor, que en medio de cada circunstancia y de cada dificultad, Señor, tú estás con nosotros. Y Señor, hoy honramos el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Hoy te damos gracias, Señor, porque te entregaste por amor a nosotros, Jesús. Gracias por amarnos primero, Señor. No olvidaré, aún recuerdo cuando tu gracia llegó a mi encuentro y cubrió mi necesidad. Yo me rendí. Me diste paz y un futuro.
te amo, yo te amo, porque me amaste a mí. Gracias te damos, Señor, porque tú nos amaste primero, Jesús. Tú, Señor, nos encontraste. Tú, Señor, diste a tu Hijo unigénito, Dios, en propiciación a nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, porque no podemos comprar ese amor, Señor. No lo merecemos. No merecemos, Señor. Pero tú, por tu gracia, Señor, nos has amado y has derramado de tu amor sin condición, de tu amor sin límites hacia nosotros. Y hoy te queremos decir, Señor, te amamos, Señor. Digámoslo una vez más, Señor, te amo. Te amo, Señor. Oh, porque tú nos amaste a nosotros, Señor. Y te amo, Cristo, te amo, yo te amo, porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo, te amo, yo te amo, porque me amaste a mí. Gracias, Señor, porque tú nos amaste. Gracias, Señor. Y disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra. Esa palabra, Señor, que trae refrigerio a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo fiel. En el nombre de Dios amado Jesús. Amén y amén. Un saludo cordial a cada hermano y amigo que se conecta a esta hora a través de este medio social. Es un gozo en el Señor que todavía podamos compartir su palabra, que todavía podamos conectarnos a través de estos medios para hablar y proclamar el Evangelio del Señor. Los invito a orar al Señor para que hable a nuestros corazones a través de la palabra que será expuesta en esta hora. Padre de la gloria, alabo tu nombre y te bendigo porque eres bueno, porque eres santo, porque solo tú mereces toda gloria y toda honra, todo honor. Señor, te ruego en esta hora que tú puedas hablar a tus hijos, así como me has hablado a mí a través de esta palabra. Señor, te ruego que se abran canales espirituales para que ellos puedan entender el mensaje que tú traes para ellos hoy. En el nombre de Jesús, amén. Quiero iniciar esta reflexión recordando que nosotros, los seres humanos, somos muy dados a buscar el beneficio personal, incluso por encima del bien común, el bien de los otros. Es también una característica nuestra el pretender que somos superiores a los demás. A veces en conocimiento creemos que podemos y tenemos la última palabra. Sin embargo, reflexionando un poco, podemos anotar que somos frágiles, ingenuos a veces al pensar así. La palabra de Dios nos habla en Proverbios 3 y dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Hay también una palabra en Romanos 12:3, muy parecida a la anterior, en la que nos ordena que nosotros no debemos tener mayor concepto de sí mismos que lo que debemos tener.
y esto conforme a la medida de fe que el Señor ha puesto en cada uno. Con todo esto que les he hablado, quiero conducirlos al tema del cual les hablaré y que he titulado La dificultad como provisión de la misericordia de Dios. Y aquí quiero resaltar el hecho de que no es la dificultad como un medio, sino la dificultad misma como la provisión de esa misericordia del Señor. A nosotros nos gusta mucho hablar de misericordia y que nos hablen de la misericordia del Señor, porque siempre esperamos que nos digan que el Señor concederá y proveerá todas aquellas cosas que necesitamos. Sin embargo, ese no es el enfoque que vengo a proponerles hoy. Por eso quiero que vayan conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 5, del 1 al 18. No leeremos todo el texto, solo algunos apartes del mismo, porque quiero mostrar a partir de la historia que allí se relata cómo el Señor permite que vivamos dificultades como parte de la provisión de su misericordia. Leemos entonces capítulo 5 de Juan, versículos 5 al 11, y dice así: Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Amén. Este texto nos narra que Jesús había subido a Jerusalén a una fiesta. De hecho, ya había ido a otras fiestas y hasta un milagro había hecho en una de ellas. Y no describe en este texto, en este relato, lo que parece ser un hospital, porque dice que había muchos enfermos allí y describe unas enfermedades particulares. Dice que había impotentes, ciegos, cojos, lisiados, que esperaban en el estanque de Betesda el movimiento del agua, porque de tiempo en tiempo un ángel descendía, me tocaba las aguas del estanque, se producía un movimiento y el primero que ingresara al estanque después del movimiento de esas aguas quedaba sano de su enfermedad. Este es el escenario donde se desarrolla la historia que leímos. Un hombre no tiene oportunidad, no tiene esperanza de obtener un milagro, porque su condición física es un impedimento, pues dice la Escritura, era un paralítico. Además, según el texto 7 dice, no tenía un familiar, no tenía un amigo, no tenía nadie que lo transportara. Dice que cuando se agita el estanque, cuando yo voy, otro desciende antes que yo. Somos una persona solitaria, una persona que no tiene quien le ayude en el momento. Pero lo que el paralítico no observa, no ve, es que uno más grande que el ángel que descendía al estanque para agitar el agua de tiempo en tiempo estaba allí. Él no se había dado cuenta que Jesús de Nazaret estaba ahí y estaba para mostrarle a él, a los judíos religiosos de la época, y para mostrarle a usted, mi hermano, y también a mí, que la misericordia de Dios es parte de su esencia, que la misericordia es una extensión del amor de Dios, que es un acto de bondad y de compasión a nuestro favor. El versículo 6 nos muestra que el Señor Jesús se interesa por la necesidad del paralítico. Él le pregunta: quiere ser sanado, se interesa en su condición, pero hace algo el Señor, no lo hace de manera arbitraria. En el texto 9 miramos que Él actúa en el momento preciso, cuando el paralítico ya no tiene esperanza. Dice el texto que habían pasado 38 años que Él esperaba la oportunidad para entrar al estanque después del movimiento de las aguas y que así se pudiera resolver finalmente su dificultad. Pero bueno, al principio les dije que quería analizar la dificultad como la provisión de la misericordia del Señor, y lo vamos a hacer igualando la situación que relata el texto que leímos en Juan 5
con la situación en los tiempos actuales. El texto describe una serie de enfermedades que ya relatamos. Decía que había impotentes, que había ciegos, cojos, lisiados, y que todos ellos esperaban el movimiento del agua y que a partir de ahí habría solución para sus inconvenientes. Yo pudiera pensar que estas enfermedades que relata el texto representan hoy en día nuestras necesidades, las necesidades del ser humano. Y que, bueno, hoy no estamos esperando quizá que un ángel venga, descienda un estanque y mueva las aguas, pero con motivo de lo que vivimos en la actualidad, de lo que la humanidad vive, es probable que estemos esperando, de hecho así es, esperando que los científicos creen una vacuna contra la pandemia. Otros quizás están esperando que se reabran los negocios, que se reabra la economía en el país. Otros esperarán que sus hijos puedan volver a clases y otros esperarán el tiempo para visitar a sus familiares. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos hoy cada uno en manera particular? Otros quizás se han encontrado en una situación de que han perdido la fe. En fin, todos estamos a la expectativa y ojalá que podamos entender que esas dificultades que todos tenemos son la forma particular en que el Señor está obrando. Y retomamos el capítulo 5, pero esta vez vamos a irnos a partir del versículo 12 hasta el 18 del libro de Juan, donde dice que aquí la historia toma un giro muy particular, porque a los religiosos de la época no les gustó la manera en que Jesús actuó, la manera en que el Señor proveyó la misericordia para el paralítico. A ellos les estorbó la liberalidad de la misericordia de Jesús, porque Jesús no tuvo en cuenta, pensaron ellos, para sanar al paralítico en día de reposo. Y eso lo que nos muestra ahí es la actitud inmisericordia que tiene el ser humano. Ellos no se fijaron en el milagro como tal, en el beneficio que obtuvo el paralítico, sino más bien se apegaron a la ley para decir que no era lícito en el día de reposo sanar, y mucho menos era lícito cargar la camilla que llevaba el paralítico. Ojalá, mis hermanos, que nosotros no tengamos esa clase de prejuicios y podamos reconocer que el Señor no tiene reparos en confesiones religiosas, en credos, porque Él mira es el corazón y que Él quiere bendecirnos a nosotros y que a quien Él quiere, Él provee su misericordia. La historia nos sigue relatando y podemos entender que los judíos se apegaron a la ley para condenar el milagro de Jesús. No repararon en el beneficio del paralítico, sino en el hecho mismo de que el día de reposo había que considerarlo, había que guardarlo y no se podía hacer nada en él. Por eso en alguna oportunidad el Señor Jesús les llamó en Mateo 23:13 hipócritas, porque ellos ni entraban al reino de los cielos ni dejaban entrar al que quería entrar. Eso lo relata el texto de Mateo. Si volvemos a Juan, el capítulo 5, ahora en el verso 17, se desata otra polémica. Es un texto muy interesante, hay muchas cosas que se relatan allí. Y aquí en el versículo 17, Jesús confronta a los líderes cuando ellos les reclaman, porque le dicen que por qué sana en el día de reposo. Y Él les dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso disgustó mucho más a los judíos de la época, a los religiosos, y ahí sí llegó el colmo de ellos procurar su muerte. Aquí podemos mirar el grado tan alto de autosobreestimación religiosa que había en estos líderes. Ellos no soportaron la deidad de Jesús y por eso procuraron matarle. Al principio de esta reflexión leíamos Proverbios 3:7, el cual nos da una lección de vida cuando dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Nos permite pensar este texto entonces que cuando nosotros tendemos a creer y a considerar que somos mejores, que lo que hacemos está correcto, que lo que a nosotros sí sirve, estamos incurriendo en mal. Y ya sabemos que el Señor condena todo tipo de mal y nos llama a que vengamos al arrepentimiento. Hermanos, cuidémonos de no caer en la equivocación del pueblo judío al considerarse superiores porque cumplían la ley.
aunque ellos no lo llegaron a cumplir completamente, pero se jactaban de aquellas cosas que podían cumplir. Ahí había jactancia para ellos. Esta jactancia los llevó a enceguecerse y no poder reconocer en su momento la provisión de la misericordia del Señor para salvación del pueblo. El Señor les dijo alguna vez: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y tampoco soportaron el hecho de que el Señor quisiera salvar a otros. Cabe recordar que los judíos no pudieron cumplir toda la ley, pero se jactaban de que lo hacían así. Hermanos, quiero finalizar reflexionando un poco sobre el hecho de que el Señor, en su infinita gracia y amor, nos provee su misericordia muchas veces de una manera inusual, de una manera en que no esperamos, porque es que el Señor no está sujeto a métodos, el Señor no es metódico, no es psicorrígido, el Señor es amplio en misericordia. Y hay algunas historias bíblicas que nos permiten mirar cuán grande es el amor de Dios y cuán alta es su misericordia. Para el paralítico, por ejemplo, esa enfermedad que él tenía, esa fue la provisión de la misericordia del Señor, porque le permitió conocer a Jesús. Aparte de que recibió un milagro, él pudo conocer al Señor en persona, de frente, pudo tener un contacto con él, con el Señor. Entonces, los 38 años que él tardó esperando esa oportunidad, son los 38 años de misericordia que el Señor proveyó para el paralítico, para poder mostrarle su amor y misericordia ahí en el estanque. Y él pensaba que la misericordia iba a ser cuando el ángel descendiera, pero había un propósito mucho mejor en el Señor. Si miramos también la historia relatada en 2 Corintios 12:9, al apóstol Pablo, muy conocido por nosotros según sus historias, dice el texto que él tenía un aguijón en su carne, tenía algo que le maltrataba, algo que le hacía incomodar. Y dice el texto que 3 veces había pedido al Señor para que lo limpiara, para que lo liberara de ese castigo. Y sin embargo la respuesta que recibió fue: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, o sea, es suficiente con mi misericordia. O sea que Pablo no recibió lo que pidió, sino lo que necesitó. Lo que necesitó fue lo que el Señor le dio en su momento. Si nos volvemos a una historia, la de la hebrea infiel, la adúltera, el mismo Señor Jesús la tuvo enfrente, la trajeron a sus pies para condenarla. Ella merecía la muerte, la lapidación era el castigo para el adulterio en esa época. Sin embargo, fue absuelta. El mismo Señor le dijo en Juan 8:11: ni yo te condeno, vete y no peques más. Así que yo los invito a no estar afanados por conseguir aquello que deseamos, sino más bien a reflexionar si no será que acaso esa situación, esa dificultad que estamos viviendo, sea la provisión de la misericordia del Señor y estemos yendo en contra, quizá pidiendo lo que queremos, estemos yendo en contra de lo que el Señor ha predestinado para nosotros. Yo les propongo, en cambio, acercarse al Señor y pedirle dirección para que Él ilumine nuestro caminar, para que Él ilumine todas las cosas que deseamos, que necesitamos, y podamos caminar confiadamente agarrados de la mano del Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor por esa infinita gracia y misericordia, porque las dificultades, hermanos, son la provisión de la misericordia del Señor. Amado Dios, te doy gracias y bendigo tu nombre, porque tú has usado un instrumento para hablar a tu pueblo. Te doy gracias, Dios mío, porque la provisión tuya ha hecho sustentar nuestras vidas, aún en lo que no podemos entender. Gracias porque tú actúas como tú quieres, porque tú haces como has planificado, y tu decisión siempre es la mejor, Señor. En tus manos estamos, Padre, y coloco a mis hermanos para que la palabra que ha sido expresada en esta hora haya tocado su corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, fue un placer haber compartido con ustedes esta reflexión de la palabra del Señor, y les invito a seguir conectados a través de estos medios que nos permiten a nosotros mantener la unidad en el amor del Señor.